En 1690, un hombre miró por su ventana de noche y vio a una anciana trepar un árbol con un cuchillo. Tiempo después, la mandaría a colgar. Y eso fue el principio de algo mucho peor que una maldición. Esta historia ocurre en Suffolk, Inglaterra, en una mansión llamada Castringham Hall. Elegante, antigua, silenciosa, con jardines, un lago y en aquel tiempo un enorme fresno plantado justo frente a la fachada, tan grande que sus ramas casi rozaban las paredes de la casa. Sé lo que estás pensando. Es solo un árbol. Yo también lo pensaría. Hoy te voy a contar una historia de horror clásico, no de las que necesitan sustos repentinos para meterse en la cabeza. Esta es de las otras, las que empiezan con una incomodidad pequeña y no te sueltan. Está basada en The Ash Tree de M.R. James, uno de los grandes maestros del cuento de fantasmas. No es terror moderno, es el tipo de horror que crece despacio, como las raíces de un árbol debajo de los cimientos de una casa. Si te gustan las historias con atmósfera, maldiciones antiguas y finales que te dejan pensando, quédate hasta el final. Y si este tipo de contenido te interesa, dale like y suscríbete. Se vienen historias bastante más oscuras que esta. En el pueblo vivía una anciana llamada la señora Mothersole. Solitaria, rara, temida. No hacía falta que hiciera nada malo. En la Inglaterra de 1690, para que un pueblo te señalara, bastaba con no encajar. Pero el dueño de la mansión, Sir Matthew Fell, juraba haber percibido algo en ella más inquietante que solo rareza. Ese algo le quitaba el sueño en el sentido literal. Varias noches, desde su ventana, la había visto trepar el fresno que estaba justo frente a su cuarto. No una vez, varias veces. Subía con un cuchillo extraño, cortaba trozos del árbol y balbuceaba algo para sí misma, en voz demasiado baja para entenderse. Y no sería la primera ni la última vez que alguien en este pueblo oiría ese murmullo sin poder entender las palabras. Una noche, Sir Matthew decidió seguirla. La vio caminar de regreso hacia su casa y antes de llegar, desapareció. Sin ruido, sin explicación. Como si la oscuridad simplemente se la hubiera tragado. Él corrió hasta su puerta, tocó, y unos segundos después, la señora Mothersole bajó las escaleras en ropa de dormir, con cara de sueño, como si no hubiera salido nunca. Sir Matthew no dijo nada, pero tampoco olvidó. Poco después, la señora Mothersole fue acusada de brujería y llevada a juicio. Sir Matthew fue uno de los testigos principales, y su testimonio fue suficiente. La condenaron a morir en la horca, pero antes de que se cumpliera la sentencia, la anciana dijo una frase, una sola frase, en voz baja, mirando hacia algún punto que nadie más supo identificar. No gritó, no lloró, no pidió clemencia, solo habló, y lo que dijo marcó el destino de Castringham Hall durante generaciones. La ejecución no fue limpia, ni tranquila. La señora Mothersole no murió como una anciana derrotada. Luchó. Se retorció. La soga le trituró la garganta. El rostro se le hinchó y ennegreció. Los ojos se le desorbitaron reventando venas rojas. Gritó con una fuerza que, según los testigos, no parecía propia de una mujer de su edad. Y justo antes de morir, dijo algo que nadie en Castringham Hall olvidaría jamás. Habrá invitados en la mansión. Nadie entendió en ese momento qué significaba esa frase. Lo entenderían décadas después, cuando ya fuera demasiado tarde. Después de aquello, Sir Matthew intentó seguir con su vida, pero dormir es una cosa distinta a estar en paz, y una cosa es acusar a alguien de brujería frente a todo un pueblo, y otra es cerrar los ojos en la oscuridad y no ver su cara. La culpa no hace ruido, pero tampoco descansa. Buscando algo parecido al alivio, habló con el vicario, un hombre al que consideraba sensato. Le contó sus dudas, le dijo que algo no lo dejaba tranquilo. El vicario escuchó, asintió y respondió que había hecho lo correcto.
que la mujer era peligrosa, que el pueblo ahora estaba a salvo. Sir Matthew quiso creerlo. Esa misma noche salieron a caminar por los jardines. Era noche de luna llena. El aire estaba frío. La luz caía pálida sobre el césped, sobre el lago y sobre el fresno. Cuando ya regresaban hacia la casa, Sir Matthew se detuvo. Se quedó mirando el árbol. ¿Qué clase de animal es ese que baja por ahí? Algo descendía entre las ramas, rápido, una forma que se movía con demasiadas extremidades para tener sentido. El vicario apenas alcanzó a verla un instante, pero fue suficiente para notar que no encajaba con nada que conociera. No dijo nada. Se convenció de que estaba cansado, de que la luna y las sombras deforman las cosas. Se despidió de Sir Matthew y se fue. A la mañana siguiente, Sir Matthew no bajó a su hora habitual. Cuando dieron las 8, los sirvientes subieron a su habitación. La puerta estaba cerrada con llave. Llamaron varias veces en vano. Entonces decidieron derribar la puerta. Sir Matthew yacía sobre la cama, muerto. Y completamente negro. No pálido, no amoratado, negro, como si algo lo hubiera consumido desde adentro y solo hubiera quedado una cáscara. No había heridas, no había señales de pelea. La habitación estaba casi intacta, excepto por la ventana, que estaba abierta de par en par. El médico no encontró causa, ni veneno ni explicación. Solo ese cuerpo, frío, en una cama sin deshacer. El vicario fue de inmediato a Castringham Hall. Mientras esperaba el dictamen, entró en la habitación y vio, junto a la cama, la Biblia de Sir Matthew. La tomó, la abrió casi por reflejo, y las primeras palabras que leyó fueron estas: «Córtalo». Se quedó quieto un momento, pensando en si solo era una coincidencia. Luego levantó la vista hacia la ventana. El fresno seguía ahí, las ramas quietas contra el cielo gris, tan pegadas a la pared que parecían rozarla, como si llevara años esperando que alguien leyera esa palabra. Sin embargo, nadie cortó el fresno. Después de la muerte de Sir Matthew, los sirvientes cerraron su habitación con llave y no volvieron a abrirla. La puerta permaneció cerrada durante 40 años. 40 años de polvo, de rumores, de ese cuarto intacto donde un hombre apareció muerto sin heridas y con el cuerpo ennegrecido. Pero la historia no se detuvo ahí dentro. Los años en que la habitación estuvo sellada no fueron del todo silenciosos. Un sirviente murió una noche sin explicación. Un perro apareció muerto debajo del fresno, con el cuerpo contraído hacia adentro, igual que su amo. Eran muertes que el pueblo anotaba como mala suerte, como coincidencia, como el tipo de cosas que pasan en las casas viejas. Nadie las conectaba entre sí. Nadie quería hacerlo. Y mientras tanto, el fresno seguía creciendo. Pasaron las décadas, murieron testigos, cambió la casa, cambió el pueblo, y Castringham Hall terminó en manos de un nuevo dueño, Sir Richard Fell, nieto de Sir Matthew. Sir Richard no tenía la inquietud de su abuelo, ni sus escrúpulos. Era un hombre de dinero, de reformas, de proyectos. Le gustaba reconstruir partes de la mansión, mover paredes, mejorar habitaciones. Un día, decidió ampliar la iglesia del pueblo para que la familia Fell tuviera un lugar distinguido en la parte nueva. Pero las obras trajeron un problema. Había que mover varias tumbas del cementerio. Y como podrás adivinar, una de esas tumbas era la de la señora Mothersole. La noticia corrió rápido. El pueblo entero sintió esa mezcla extraña de morbo y terror que se hace presente cuando el miedo envejece pero no desaparece. Llegó gente a mirar. Todos esperaban encontrar algo. Alguna señal de que aquella mujer no había sido una mujer normal. Abrieron la tumba con más cuidado del necesario. Quitaron la tierra despacio, capa por capa. Los que miraban desde afuera se pusieron en punta de pie. Alguien dejó de respirar. Llegaron al fondo y tuvieron que mirar 2 veces para entender lo que estaban viendo. Porque ahí, en ese agujero, no había nada. Sin cuerpo, sin huesos, sin polvo. Solo un hueco donde durante décadas todos habían jurado que descansaba una bruja. Nadie dijo en voz alta lo que todos estaban pensando.
Si no estaba en la tumba, entonces ¿dónde estaba? Por esa misma época, Sir Richard empezó a dormir mal. No por remordimiento ni por miedo, sino por razones mundanas. El viento hacía humear la chimenea, las cortinas se movían y como el cuarto daba al este, el sol lo despertaba demasiado temprano. Una mañana, cansado, decidió recorrer la mansión con su sirviente James para elegir una habitación mejor. Fueron pasando de cuarto en cuarto. En uno hacía frío, en otro se escuchaba demasiado el viento. Siempre había un defecto. Hasta que llegaron frente a una puerta que nadie había tocado en 40 años. La habitación de Sir Matthew. James se puso tenso de inmediato. Le advirtió que era una mala idea, que ahí habían ocurrido cosas terribles, que nadie abría esa habitación desde la muerte de su abuelo. Y luego añadió algo más, en voz baja, que el fresno estaba justo afuera de esa ventana. Sir Richard tomó la llave y abrió la puerta. El cuarto estaba intacto. Polvo sobre los muebles, aire cerrado, libros viejos, cuadros antiguos. Nada que justificara 40 años de miedo. Sir Richard se permitió sonreír. Caminó hasta la ventana y la abrió. Y entonces lo vio. El fresno, enorme, con la corteza agrietada y oscura, demasiado cerca. Las ramas se alzaban frente al cuarto como brazos largos y quietos, tan pegadas a la pared que parecían capaces de rozar el interior con un poco de viento. Sir Richard no dijo nada. En ese momento sonó la campana de la puerta principal. El visitante se llamaba William Crome. Su abuelo había sido el vicario del pueblo en tiempos de Sir Matthew y traía documentos antiguos que, según explicó, pertenecían a la familia Fell. Sir Richard, sin la menor señal de inquietud, lo invitó a bajar a la biblioteca. Y antes de salir, le dio una orden a James, que llevara sus cosas a esa habitación. A partir de esa noche, iba a dormir ahí. James no respondió. Solo miró hacia la ventana, donde el fresno aguardaba quieto, como llevaba décadas haciéndolo. En la biblioteca, Sir Richard recibió a Crome con toda tranquilidad. Mandó traer vino. Se sentaron entre libros viejos, madera oscura y papeles amarillentos. Entre los documentos que Crome había llevado estaban las notas del antiguo vicario sobre la muerte de Sir Matthew. Sir Richard las leyó con una mezcla de curiosidad y diversión, como quien revisa una leyenda familiar que no termina de creer. Y entonces encontró la referencia a la Biblia. Las palabras que el viejo vicario había leído junto al cuerpo de su abuelo. ¡Córtalo! Sir Richard soltó una risa baja. Le pareció macabro, incluso interesante, como si la propia Biblia hubiera querido dar un consejo el día de aquella muerte. Y el consejo apuntaba a una sola cosa: el fresno frente a la ventana. William Crome escuchaba sin reírse, sin interrumpir. Pero había en él una incomodidad que Sir Richard no compartía. Entonces le preguntó si todavía conservaba aquella Biblia. Sir Richard dijo que sí. La encontró cubierta de polvo, como un objeto que nadie toca, pero nadie se atreve a tirar. La llevó a la mesa y, con un gesto casi juguetón, dijo que haría lo mismo que el antiguo vicario: abrirla al azar y leer las primeras palabras que encontrara. Lo hizo. Miró la página y leyó en voz alta: «Me buscarás por la mañana y yo no estaré aquí». La frase quedó flotando en el aire. El tono ligero de Sir Richard se apagó. No del todo, pero sí lo suficiente para que el silencio se sintiera distinto. Intentó rellenar ese silencio demasiado rápido. Habló del vino, habló del estado de la iglesia, habló del tiempo. Crome respondió con monosílabos, educadamente, sin apartar los ojos de la mesa. Porque los dos sabían, sin decirlo, que había dos frases ahora, dos avisos que apuntaban al mismo lugar, y que ninguno de los dos iba a mencionar eso en voz alta. Aún así, Sir Richard no era un hombre que se dejara dominar por una frase, así que dio una orden.
Al día siguiente, sus hombres cortarían el fresno. Dicho eso, la conversación siguió, pero ya no igual. Esa noche, Sir Richard subió a dormir al cuarto de su abuelo, el mismo cuarto cerrado durante 40 años, la misma ventana, el mismo árbol afuera, con sus ramas rozando casi la pared. A la mañana siguiente, los sirvientes llamaron a su puerta. Sin embargo, no hubo respuesta. La medianoche había caído sobre Castringham Hall en completo silencio. No había voces en los pasillos, no había pasos, no había viento suficiente para mover las cortinas. Solo la habitación abierta otra vez, después de 40 años. Sir Richard dormía en la cama de su abuelo. La ventana seguía abierta. Afuera, el fresno se recortaba contra la noche, sus ramas extendidas como dedos sobre el vidrio. Y en algún momento de la noche, algo se movió dentro del cuarto. No hubo testigos. Nadie estuvo ahí para verlo. Pero a la mañana siguiente, cuando reconstruyeron lo ocurrido, todos llegaron a la misma idea. Algo salió de la cama. Algo pequeño, rápido, horrible. Algo que cruzó la habitación en silencio y se perdió por la ventana abierta, hacia las ramas del fresno. Cuando amaneció, Sir Richard no bajó. James esperó. Llamó. Volvió a llamar. La puerta estaba cerrada. La abrieron. Sir Richard yacía sobre la cama, muerto. Igual que Sir Matthew, sin heridas, sin señales de lucha, con el cuerpo completamente negro, como si algo hubiera ardido dentro de él y no hubiera dejado más que una forma. La noticia corrió por el pueblo con una velocidad extraña. Era como si todos hubieran estado esperando escucharla. William Crumb regresó a Castringham Hall esa misma mañana. Al llegar, encontró a la familia, a los criados y a varios hombres reunidos frente al fresno. Nadie hablaba en voz alta. James se acercó y habló casi en susurro. Le recordó que la última orden de Sir Richard había sido cortar el árbol. Luego miró hacia el tronco. «Hay algo raro en ese fresno, señor. Está hueco, y dicen que algo vive dentro». Nadie quiso ser el primero en comprobarlo. Al final, el jardinero trajo una escalera. La apoyó contra el tronco. Subió con una lámpara en la mano, peldaño por peldaño, mientras todos lo miraban desde abajo. Cuando llegó a la altura del hueco, se inclinó para mirar dentro. Levantó la lámpara. Y entonces su cara cambió. No fue sorpresa. No fue duda. Fue terror puro. Los de abajo lo vieron quedarse rígido apenas un segundo, con los ojos clavados en lo que fuera que hubiera dentro del árbol. Luego gritó, perdió el equilibrio y cayó. La lámpara se soltó de su mano y desapareció dentro del tronco hueco. Un instante después, el interior del fresno se encendió. Primero una luz naranja, profunda, respirando dentro de la madera. Luego llamas. Las ramas comenzaron a crujir. El humo salió por las grietas del tronco. La gente retrocedió. Y entonces, desde el fuego, algo salió. Primero salió una. Cayó desde una grieta encendida del tronco y golpeó la hierba con un sonido seco, casi como una piedra viva. Y cuando la gente la vio moverse, el círculo se rompió. Gritos, pasos hacia atrás, un hombre tropezando, otro levantando un palo sin saber siquiera lo que deseaba golpear, porque no era nada que nadie hubiera visto antes. Del tamaño de una cabeza humana, cubierta de pelo gris, ojos por todas partes, con más patas de las que debería tener cualquier cosa, caminaba a una velocidad que revolvía el estómago, entre la luz del fuego y la sombra. Luego salió otra. Entonces el fresno empezó a vomitarlas. Brotaban de las grietas, del hueco del tronco, de entre las llamas, retorciéndose para escapar del calor, cayendo a la hierba, corriendo en todas direcciones. Algunas ardían, otras salían humeando, todas seguían moviéndose. Los hombres agarraron lo que tenían a mano. El primer golpe aplastó una. Sonó mal, húmedo,
como algo que no debería sonar así. Reventó en un estallido de petróleo y patas que seguían crispándose. El jardín de Castringham Hall se llenó en 30 segundos de pisadas, de golpes ciegos y del sonido de cuerpos reventando contra la hierba mojada de sangre negra. William Crumb no huyó. James tampoco. Se quedaron de pie, con la cara encendida por el calor, mirando el tronco, esperando. Cuando el fuego subió más alto, el tronco emitió un crujido largo, profundo, como si algo dentro se hubiera partido por fin. Y después de ese sonido, no salió ninguna más. Solo llamas, solo humo negro trepando hacia el cielo de Suffolk. Y el olor, espeso, quemado, con algo debajo que no era solo madera ni pelo chamuscado. Algo que ninguno de los presentes supo nombrar. De esos olores que se quedan pegados en la ropa, en la memoria, en los sueños de los años siguientes, en las pesadillas del resto de su vida. Cuando el fuego por fin bajó, Crumb, James y algunos de los hombres más valientes avanzaron hacia el fresno ennegrecido. El tronco estaba abierto, reventado por dentro, todavía respirando calor. Alguien acercó una luz. Al principio nadie dijo nada, solo miraban, tratando de ordenar lo que estaban viendo. Luego uno de los hombres lo dijo en voz baja. Huesos. Huesos humanos, no de un animal, no recientes. Un esqueleto reducido, seco, doblado en posición fetal, en el interior del tronco. Los médicos lo examinaron en silencio. Tardaron poco. Pertenecían a una mujer, de edad avanzada, muerta alrededor de 1690. Nadie dijo el nombre en voz alta. No hizo falta. Porque la tumba de la señora Mothersole llevaba décadas vacía, y su cuerpo había estado todo ese tiempo aquí, dentro del fresno, frente a la ventana de la mansión, esperando, tal como había prometido. Habrá invitados en la mansión. La tumba de la señora Mothersole lleva siglos vacía. Y Castringham Hall sigue en pie, con un hueco en el jardín donde antes había un árbol, con ventanas que dan hacia ese hueco, con una habitación en el primer piso que dicen nunca huele del todo a cerrado, aunque lleve años sin abrirse, como si algo todavía entrara por las noches. Como si la advertencia no fuera para Sir Matthew ni para Sir Richard. Como si todavía no hubiera terminado. Si te gustó esta historia y quieres que sigamos con relatos de horror clásico, folclore oscuro y cuentos malditos, deja tu like y suscríbete. Y dime en comentarios, ¿tú habrías cortado el fresno desde la primera muerte? ¿O habrías pensado que todo era superstición? Les habló Sefirot y Magno. Nos vemos en la siguiente historia.